Bienvenidos sean todos a la presente lección. Vamos a dar comienzo con el tema de financiamiento público. Comenzamos. Financiamiento público es el que otorga el Estado a los partidos políticos o a los candidatos. El sistema que se aplica en México lo regula la propia Constitución en el artículo 41. En él se distingue el financiamiento para actividades ordinarias y el destinado a las campañas. El Consejo General del INE deberá determinar anualmente la cantidad asignable a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de corte de julio de cada año por el 65%, ahí les voy a pedir que tachen donde dice del salario mínimo vigente del país y lo que van a colocar es por el 65% de la unidad de medida y actualización. Posteriormente dice, el 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiera obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Y después viene un ejemplo de tablas, pero comienzo explicando esta parte para que no nos vayamos a confundir. Primero, recuerden que ya analizamos lo que es el financiamiento privado y ahora vamos con el financiamiento público, es decir, aquel que sale de nuestros impuestos y que es quizá el más controversial. Cada vez escuchamos más diferentes voces en los medios de comunicación en donde se manifiesta de que se da demasiado dinero a los partidos políticos, sobre todo en una época en que los partidos políticos a nivel nacional pues han perdido mucha credibilidad, ¿no? Eso lo vemos en general cuando se levantan encuestas sobre si te sientes representado por los partidos políticos, si estás de acuerdo en que se lleven estas sumas de cantidades que ahorita vamos a ver la cantidad de dinero que se llevan. Entonces muchos dicen, no, está mal que se dé tanto dinero a los partidos políticos cuando no vemos los resultados de esos partidos cuando se convierten en gobierno, ¿no? Derivado de eso, analizar el tema del financiamiento público siempre será controversial. Pero quiero establecer algo. Al final de cuentas, en la democracia que nosotros vivimos, obviamente no es una democracia perfecta, muchos analizan y dicen, bueno, ¿qué otra cosa se podría hacer? Y es donde han surgido también el tema de los candidatos independientes. Pero independientemente de eso, recuerden que al final de cuentas son seres humanos y los seres humanos tienen defectos, tienen virtudes, los que integran los partidos políticos o los que lanzan candidaturas independientes. Pero para poderse dar a conocer ante la ciudadanía, poder ofrecer propuestas de gobierno, pues se requiere que se dé a conocer efectivamente y eso requiere dinero, definitivamente, requiere de estructuras de personas colaborando para que eso se pueda dar a conocer a la ciudadanía. De lo contrario, imagínense, 127 millones de mexicanos, sería muy difícil accesar a lo que ellos piensan o lo que buscan en caso de ser gobierno si no tuvieran acceso a los medios de comunicación, si no tuvieran personal contratado, si no tuvieran vehículos, gasolina para esos vehículos que les permiten movilizarse y darse a conocer en la ciudadanía. Y todo eso implica dinero. Por lo tanto, aquí lo que está más a discusión es la cantidad de dinero que se les dé. No que necesiten dinero, porque sí, efectivamente, se requiere dinero como prácticamente todo en la vida para ir alcanzando las metas, ¿no? Entonces, derivado de eso, vamos a ver que hay una fórmula que está establecida precisamente en nuestras leyes para que se sepa cuánto dinero se le va a dar a todos los partidos políticos y después de que se tiene esa cantidad global, ya luego irla asignando partido por partido y ver y analizar qué criterios son los que se utilizan. Entonces, en el segundo párrafo aquí les dice que el Instituto Nacional Electoral, es decir, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tiene que multiplicar, esa es la fórmula, ¿no? Y esta quiero que se la aprendan, por favor, seguramente la voy a pedir en alguna actividad. ¿Qué es lo que se debe multiplicar? El número, está en el segundo párrafo que leí, dice, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es decir, el padrón que tiene el INE de ciudadanos con credencial de elector para votar, ese es el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, pero a la fecha de corte de julio de cada año, es decir, el último día de julio. Recuerden que todos los días alguien puede ir a tramitar credenciales de elector, obviamente en base a los tiempos que va marcando el INE, pero aquí lo importante es que ese número que vamos a utilizar como base para multiplicar es precisamente el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de corte de julio, es decir, el último día de julio de cada año. Eso, pues obviamente va a variar año con año, ¿no? Pero lo multiplicaremos por el 65% de la unidad de medida y actualización
Anteriormente, y por eso ahí aparece, por el salario mínimo vigente en el país. Esto se quitó porque el salario mínimo, recuerden que varía en las diferentes zonas del país. Anteriormente se utilizaba el salario mínimo de la Ciudad de México, pero se decidió mejor separar el tema del salario mínimo para poder cuantificar derechos, multas, etcétera, y dejarlo específicamente para temas de salario y colocar a una unidad de medida, que por sus siglas es UMA, Unidad de Medida y Actualización, que sí sirva para generar todos estos datos, estos derechos, estas multas, o en este caso, la cantidad de recursos que se tiene que distribuir precisamente a los partidos políticos, que ya se establece, y esta sí es una unidad para todo el país, a diferencia del salario mínimo que es variante, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida y actualización? En la actualidad, en este año, la cantidad es de 89.62. Por lo tanto, lo que tendríamos que multiplicar para sacar la cantidad a repartir entre los partidos políticos es multiplicando el número de ciudadanos inscritos a la fecha de corte de julio de cada año en el padrón electoral del INE por el 65% de la unidad de medida. El 65% de este año sería el 65% de 89.62. Repito, no se va a multiplicar por 89.62. Primero hay que sacar el 65% de eso. Y eso ya nos va a arrojar una cantidad grande. Ahora, yo les anexé por ahí una tabla con los datos de este año para que ustedes verifiquen qué tanto dinero es lo que en este año recibieron los partidos políticos o están recibiendo, porque conforme pasa el año les van dando los recursos, ¿no? Para este año, y ustedes lo pueden checar en la tabla en la primera parte, aparece que los ciudadanos están recibiendo para sus actividades ordinarias, yo te voy explicando cada una de esas, más de 5,000 millones de pesos. Es decir, y ahí es donde empieza el tema de tanto dinero a repartir. 5,000 millones de pesos, en este caso más de 5,000 millones de pesos, se ve como exagerado, ¿no? Sobre todo en la situación económica que estamos viviendo, es donde incluso muchos partidos políticos han decidido recortarse los gastos, etcétera, pero al final de cuentas es mucho dinero lo que se está entregando, ¿no? Sobre todo cuando vemos los resultados de la democracia, los resultados del trabajo de esos partidos políticos, es donde entra mucho las dudas sobre si valdrá la pena dar tanto dinero para este rubro. Ahora, ahí les van enlistando actividades ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas, franquicia postal, franquicia telegráfica y monto a destinar para el liderazgo político de las mujeres. En resumen, todo lo que ustedes ven ahí es lo que se llevan los partidos políticos. Para este año van a ser más de 7,000 millones, que es la suma de todos los totales que aparecen al final de la tabla. Entonces, sí, es una cantidad muy fuerte, definitivamente. Ahorita lo que vamos a ver es precisamente cómo salen precisamente esas cantidades, ¿no? Bueno, entonces, repito, la fórmula, y no quiero que se me vayan a confundir mucho, la fórmula que yo voy a preguntar es esta. ¿Cómo sale la cantidad de recursos a asignar de la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del INE a la fecha de corte de julio de cada año? Eso tiene que ir completo, no pueden quitar todo eso, por el 65% de la unidad de medida y actualización. Yo solamente les di datos de este año. Si ustedes analizan los del año pasado son distintos y los del año que viene serán distintos nuevamente. La fórmula es la importante. Ahora, ya tengo la cantidad a repartir. ¿Cómo la voy a distribuir? Y aquí tenemos que hacernos unas preguntas, ¿no? ¿Le debo dar la misma cantidad de dinero a todos los partidos políticos? Es decir, para que ellos compitan de forma igualitaria con el mismo volumen de dinero. ¿O habrán partidos que tienen tanto arrastre en la población, que han tenido tantos votos, que han logrado obtener una serie de cargos, sean presidencias municipales, legisladores o presidente de la república, gobernadores, que amerite que le demos más dinero a aquellos partidos de nueva creación, o a aquellos partidos que aunque no son de nueva creación han tenido muy poco impacto en la población? Entonces el legislador decidió dividir ese monto total en dos partes. Primero, un porcentaje que sí se deba repartir en partes iguales, y el otro, un porcentaje que deba repartirse en base a el volumen de votos que han recibido los diferentes partidos. Es decir, voy a premiar con más recursos al partido que tiene
más arrastre, más impacto con la sociedad, y al que tiene menos, pues le dará menos. Entonces, repito el tercer párrafo. El 30% de la cantidad que resulte, es decir, del volumen que voy a repartir, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, es decir, voy a dividir este 30% entre el número de partidos y les doy parejo a todos. ¿Pero qué hago con el 70% restante? Ese lo voy a dividir de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Es decir, tengo que distribuir ese 70% en base a cuántos votos tuviste, el porcentaje de votos en la última elección a diputados. A diputados, no el de presidente, no el de senadores, solo el de diputados federales. Entonces vamos a seguir una tabla acá para que sea más fácil de entenderlo. Dice, ejemplo, supongamos que existen 6 partidos que en la elección anterior consiguen los porcentajes siguientes. El partido A obtiene el 38% de los votos, el partido B el 30%, C el 19%, D el 6%, E el 4%, F el 3%. Total, 100%. Implica que A es el de partido de mayor arrastre y F con muy poquitos votos. Sigue diciendo, supongamos que del cálculo hecho por el Instituto Nacional Electoral resultó un monto total de 2,000 millones de pesos, es decir, este es el ejemplo hipotético, ya la realidad ya vimos cuánto se está dando este año, ¿no? De esta cifra, 30%, es decir, 600 millones, se reparten igualitariamente de modo que le tocan 100 millones a cada partido. Los otros 1.400 millones se distribuyen según la fuerza electoral de cada uno, y ya viene una tabla en donde nos lo va a explicar. Dice lo siguiente, al partido A, que tuvo el 38% de la votación, pues le voy a dar el 38% de esos 1.400 millones que me están quedando, equivaldrían a 532 millones. El partido B tuvo el 30% de la votación total, como lo que estoy repartiendo en ese 70% son 1.400, entonces saco el 30% de 1.400 y me da que son 420 millones de pesos. Al inciso C, o el partido C, perdón, que solamente tuvo 19% de la votación, bueno, le voy a dar el 19% de lo que estoy dividiendo, que son los 1.400, y así voy dándole a cada uno lo que le corresponde, de tal suerte que aparecen la cantidad de millones asignados, y al partido A le tocan 532, al B 420, al C 266, al D 84, al E 56 y al F 42. No quiero que pierdan de vista que esto es la repartición del 70% que quedaba después de repartir el 30% de forma igualitaria. Este porcentaje se toma en base a la fuerza electoral, es decir, a la cantidad de votos que tuvieron en la última elección a diputados federales. De tal suerte que después viene otra tabla en donde dice distribución hipotética total. Voy a repartir esos 2,000 millones. Al partido A le voy a dar 100 millones que les tocan parejo a todos, si se dan cuenta, dicen 100, 100, 100, 100 todos en esa columna, porque es el 30% de los 2,000, que son 600 millones. A cada uno le doy 100, parejo, así lo dice la ley. Y en la siguiente columna ya viene lo que les estoy dando en base a la cantidad de votos que tuvieron, que fue lo que ya explicamos en la tabla anterior. Por lo tanto, al partido A le tocan 100 millones en base a lo que dividimos de forma igualitaria a todos, del 30%. Y le tocan 532 porque la mayoría de la gente o más gente votó por ellos que por otros partidos. Por lo tanto, en ese año les voy a dar 632 millones de pesos al partido A. Al partido B le doy sus 100 millones de forma igualitaria como a todos. Y como tuvo menos votos que el partido A, a ellos les tocan 420 para un total de 520. Y así sucesivamente. Vamos con el último partido. El partido F toma sus 100 millones que toma de forma igualitaria, más 42 millones que le dan el porcentaje de votos que obtuvo en la última elección a diputados federales, para un total de 142 millones. Si ustedes suman la última columna, les van a dar los 2,000 millones que teníamos originalmente. Por lo tanto, el sistema mexicano parte de dividir en 70-30 el recurso a repartir. La fórmula ya la explicamos, pero una vez que tengo la cantidad, divido en dos. 30% de forma igualitaria entre el número de partidos, y el 70% restante lo vamos a dividir en base al porcentaje de votos, a la fuerza electoral que tuvo cada partido en la última elección a diputados federales. Es muy importante que lo mencionemos. Ahora, sigue diciendo aquí el texto.
Si esta fuera la cantidad que correspondiera a cada partido anualmente para sus actividades ordinarias, la Constitución dispone que para la obtención del voto durante el año en que se elijan presidente de la República, senadores y diputados federales, se otorgará adicionalmente a cada partido político el equivalente al 50% del financiamiento público, que le corresponda por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elijan diputados federales, el monto adicional equivaldrá al 30% del financiamiento anual por actividades ordinarias. Así, en el año de elecciones para presidente de la República recibirán, y ya viene una tabla. Claro, ¿qué son las actividades ordinarias? Las actividades ordinarias son las que va a requerir un partido político como cualquier persona o como cualquier negocio, en este caso, un partido político, para su día a día. ¿Cómo que sería? Y recuerden que los partidos políticos necesitan tener pues algún inmueble, una casa, un edificio en donde van a tener su sede. Hay sedes municipales, estatales y nacionales. Es decir, se requiere de un inmueble o varios inmuebles que en muchos casos se rentan, no necesariamente tienen que ser propios, pero se pueden comprar también. Pero vamos a encontrar que también hay personas que trabajan ahí, por lo tanto hay que pagar sueldos, hay que pagar personal de limpieza, hay que comprar papelería, hojas, plumas, etcétera. Generalmente tienen equipos de cómputo, copiadoras, etcétera. Todo eso requiere dinero. Los gastos ordinarios son precisamente todos ellos los que se requieren para el día a día, el pago de la luz, el pago del agua, etcétera. Esos son los gastos ordinarios. Obviamente ya vimos que el volumen es grande, ¿no? En este año, pues es en la primera columna de lo que yo les mandé. Ahí aparece la cantidad, más de 5,000 millones de pesos. Ahora, nos dice aquí que cuando es un año electoral, tiene que haber más dinero porque, aparte de la cantidad que le voy a dar a los partidos para sus gastos ordinarios, le tengo que anexar más dinero para efecto de que puedan hacer campaña, porque estamos en año electoral. Recuerden que en nuestro país, cada 6 años se elige a presidente de la República, a los senadores y a los diputados federales. Pero en el caso de los diputados federales en específico, y tengo que hacer la presión aquí, no es cada 6 años, en el caso de ellos son cada 3 años, pero coincide que cada 6 años viene la elección de los 3 bloques. En el caso de los diputados federales, cada 3 años estamos eligiéndolos. Por lo tanto, si viene una elección como la del 2018, que se elegía presidente, senadores y diputados federales, la ley dice, hay que darle dinero extra a los partidos porque requieren para las campañas. ¿Cuánto más les vamos a dar? El 50% de lo que son sus gastos ordinarios. Van a decir, ¿es mucho dinero? Sí, es mucho dinero, pero recuerden que están en campaña. Tienen que invertir para poder llegar a la gente y que la gente sepa cuáles son las propuestas y después la gente bien informada pueda decidir. El tema aquí es que los legisladores ya modificaron esto. Anteriormente no decía el 50%, decía que se le diera otra cantidad igual. Es decir, que lo que tenías de gastos ordinarios en época o en año electoral en donde se va a elegir al presidente de la República, senadores y diputados, le dieras otro porcentaje igual. Los legisladores dijeron, no, es demasiado, y lo recortaron a que solamente se les dé el 50% de esa cantidad. Aún sigue siendo mucha, pero hoy en día ya se recortó esa parte. Entonces, repito, en año electoral donde se elige presidentes, senadores y diputados federales, se le da, aparte de los gastos aparte de los recursos para gastos ordinarios, un 50% más tomándolo de esa cantidad. Ahora, si el año en el que vienen elecciones es solamente para diputados federales, es decir, si hablamos que en el 2018 fue para presidente, senadores y diputados federales, la próxima elección para diputados federales es 2021. Y en el 2024 vendrá nuevamente otra elección en donde van a elegirse presidentes, senadores y nuevamente diputados federales. Pero la clave es que en esa intermedia, es decir, donde no se eligen más que diputados federales porque no hay presidente ni senadores, ahí pues obviamente el INE y las leyes dicen, bueno, no tengo que dar tanto dinero porque solo se van a elegir diputados federales, no hay elección de senadores ni de presidente, por lo tanto, demos menos. ¿Qué porcentaje se va a dar en ese año? Un 30% más. Entonces, ustedes van a ver en la tabla, en donde dice gastos de campaña, en la tabla de archivo que les mandé, no en la tabla que aparece acá, en la tabla de archivo, ahí aparece gastos de campaña, es el 30% extra que se les dio a cada partido, precisamente porque se está en un año en donde se elige a los diputados federales, ¿no? Ahora, volviendo a la tabla que está acá,
en el texto se nos coloca un ejemplo de cómo sería la distribución de recursos en base al ejemplo que veníamos manejando si estuviéramos en un año en el que se elige presidente de la República, senadores y diputados. Por lo tanto, al partido A, que ya habíamos dicho que se le daban 632 millones por gasto ordinario, es decir, ya dijimos cuál es la fórmula, dijimos que se divide el 30%, se da en partes iguales y un 70% en base a la votación que tuvieron en la última elección a diputados federales, pues le tocaba 632, pero como se está en un año en el que se elige aquí presidentes, senadores y diputados federales, claro, hipotéticamente aquí en el ejemplo, le toca un 50% más para los gastos de campaña. Entonces, el 50% de 632 son 316 millones, que es donde dice monto para campaña 316. Por lo tanto, a un partido político le correspondería, un partido como el que aparece acá en el partido A, un total de 948 millones en ese año electoral que se elige presidente, diputados federales y senadores, para que pueda operar en sus gastos ordinarios, pero también para que tenga para lo que sería sus gastos de campaña. Y así cada partido, de tal suerte que el partido más pequeñito, que tiene menos arrastre, tendría 142 para su gasto ordinario, 71 millones extra para lo que sería el gasto de campaña, que es 71 es la mitad de 142, lo que se le está dando más, tendría 213 millones, nada despreciables. Ahora, quiero que vayan a la tabla del archivo que les mandé del Diario Oficial de la Federación, donde vienen los montos, y si se dan cuenta, para gastos de campañas, los partidos más pequeños recibieron para actividades ordinarias 105 millones en promedio, y solamente para lo que son gastos de campaña tuvieron 31 millones y fracción, es decir, es mucho dinero. Estamos hablando de mucho dinero. Los partidos más pequeños, que incluso los últimos 3 partidos que les aparecen ahí en la lista, ya desaparecieron. El PES, que es Partido de Encuentro, bueno, era porque ya está por desaparecer, Partido de Encuentro Solidario, en las redes sociales progresistas, y el FSM, que está en la parte final. Se me va el nombre de sus siglas. Bueno, entonces, estos 3 partidos, como no alcanzaron el 3% de la votación, entonces desaparecen. Eso también es una regla. Tú como partido político, para que puedas subsistir, debes de tener el 3% de la votación para que puedas continuar. De lo contrario, desapareces, porque también hay una lógica. ¿Cómo le voy a estar dando dinero y cómo voy a sostener con recursos del pueblo a un partido político por el que votan muy pocos o no vota nadie? Entonces, estos 3 partidos políticos van a desaparecer en este año, ¿no? Ya prácticamente desaparecieron. Entonces, lo que quiero que analicemos es que es mucho recurso el que se está manejando. Sin embargo, viene algo extra todavía. Y leo en la parte que está después de la tabla, en el texto, después de la tabla donde hablábamos de la distribución de los recursos en un año electoral donde se elige presidente. Para actividades específicas, como la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como sus tareas editoriales, los partidos nacionales serán apoyados con un monto adicional anual equivalente al 3% de la cantidad correspondiente para las actividades ordinarias. Esta cantidad será distribuida entre todos los partidos, tomando el mismo criterio utilizado en la asignación de los recursos para las actividades ordinarias. Es decir, a los partidos políticos ya les di para sus gastos ordinarios, si fuera un año electoral para campaña, pero cada año les tengo que dar algo extra. Un 3% de la cantidad, es decir, tengo que multiplicar la cantidad total, saco un 3%, ya va. ¿Dinero para qué? Para, como dice aquí, actividades específicas. Si ustedes leen el archivo que les mandé, ahí está una tercera columna, una cuarta columna, ¿no? Sería, dice, actividades específicas, que incluyen precisamente educación, capacitación política, investigación socioeconómica, política, editorial, es decir, todo lo que el partido tiene que invertir para capacitación, para generar textos, libros y poderse dar a conocer. Van a decir, ¿es innecesario? No, todo es necesario. Desafortunadamente muchas veces lo vinculamos porque vemos que hay demasiada corrupción en el manejo de los recursos, pero si lo vemos en esencia, si lo vemos en pureza, es correcto, se debe hacer esto precisamente para fomentar la democracia. Entonces, el espíritu de la ley aquí está bien. Desafortunadamente en el manejo de los recursos es donde muchas veces el factor humano es el que comete actos de corrupción y es donde van desviando fondos, tristemente, ¿no? Pero es necesario. Aquí el tema es las cantidades, ¿no? Un 3% de esa cantidad pues es algo fuerte.
Ahora, ¿cómo se distribuye ese 3%? De igual forma, tomas el 30% de esa cantidad que resulte, que en este caso van a ser 157 millones, y fracción, que está en la columna esa que les comenté, en la cuarta columna. El 30% lo divido en partes iguales y el 70% en base a la cantidad de votos que tuvieron en la última elección a diputados federales cada partido. Es decir, hago el mismo ejercicio. De tal suerte que le tocará más al partido político que haya tenido más impacto y más votos, y le tocará menos al partido político que tenga menos arraigo con la sociedad. Ahora, hay dos columnas más que ya no vienen explicadas aquí en el texto, pero sí lo van a encontrar en el documento que les envié del Diario Oficial de la Federación. Habla de franquicia postal y franquicia telegráfica. Recuerden que se requiere también por parte de los partidos lo que es el manejo de correspondencia, entonces se les asignan recursos que ahí están. Y la última columna, que es muy importante, que quiero que la analicemos, dice: monto a destinar para el liderazgo político de las mujeres. Nuestras leyes en general, a lo largo de la historia, han estado, son leyes, son positivas, son vigentes, ¿no? Pero han venido sufriendo o han venido modificándose, no sufriendo, ¿no? Han venido dándose modificaciones para dar sabemos que la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, eso es cierto, pero desafortunadamente el espíritu de nuestras leyes llevaban un camino con más tendencia a favorecer al varón, ¿no? En el caso del género. Y lo que se ha buscado en los últimos años es que esa equidad de género de que habla la Constitución, y siempre hablaba la Constitución, realmente se sustente, que se lleve a cabo, pero que se tiene que sustentar en la ley. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio, y entonces lo que se está buscando y fomentando desde hace algunos años, no demasiado, pero sí desde hace algunos años de una forma más decidida, es que las leyes sean modificadas precisamente para que ese equilibrio se dé de forma real entre hombre y mujer. En el ámbito político también, porque veíamos, ¿qué será? En los años 90 veíamos pocas mujeres legisladoras, mujeres gobernadoras era prácticamente inexistente, mujeres en presidencias municipales a cargo de los ayuntamientos también era muy poco. Entonces, lo que se ha venido buscando, pero hacerlo a través de la ley, para que con esa coercitividad los partidos se obliguen a hacerlo y fomentar precisamente esto, es que ya quede establecido a través de leyes, a través de cláusulas en los diferentes textos, que se tiene que apoyar precisamente a las mujeres para que puedan tener ese equilibrio de oportunidades dentro de lo que es la política de este país. Repito, nuestras leyes han sido modificadas para bien en ese aspecto, porque anteriormente generaban mucha desventaja, o sobre todo en las realidades se bloqueaba mucho precisamente a el género femenino dentro de lo que eran los espacios políticos. Entonces, lo que se hizo fue que las leyes dieran la oportunidad de forma coercitiva para que se abriera precisamente este camino a lo que es el género femenino. Entonces, aquí en la distribución de recursos también se habla de monto a destinar para el liderazgo político de las mujeres, es decir, recursos específicos para que el liderazgo de las mujeres se vaya fortaleciendo dentro de los diferentes partidos políticos. De lo contrario, y se iba a seguir permitiendo el acaparamiento solamente de los hombres, de los varones, en lo que son los diferentes esquemas de partidos, liderazgos o candidaturas posteriormente, si lo queremos ver así. Entonces, lo que se busca aquí precisamente es que esa equidad de género sea real, que no quede nada más en letra muerta o en un texto que suena bonito, pero que en la realidad no se lleva a cabo. Por lo tanto, aquí este es un recurso para este tema en específico, que se asigna también 157 millones, es decir, una cantidad fuerte. Entonces, esta es la forma en que se distribuyen los recursos en nuestro país. Yo les mando ahí un texto del Diario Oficial de la Federación para que ustedes chequen lo que este año se impartió o se está impartiendo en cuanto a recursos para los partidos políticos. Es una cantidad fuerte, sí, muy fuerte. Es cuestión también de que los legisladores discutan si vale la pena seguir dando tantos recursos o se pueden bajar, es decir, que sí, se sigan dando estos rubros, pero dar cantidades menores. Pero bueno, esto ya queda también al criterio de cada uno de nosotros. Yo lo único que quiero es que lo analicen bien, que aprendan sobre todo la fórmula, y de ahí, pues en base a esa fórmula, analizar lo que cada año el Instituto Nacional Electoral termina asignando a los partidos políticos. Les acabo de mandar lo de este año. Si lo comparan con el del año pasado, pues van a ver que sí hay una variante.
Pero bueno, esa es la parte que cada uno de ustedes tendrá que, con su propio criterio, decidir. ¿Está bien? ¿Está mal? Las cantidades, los montos, o reducir montos, aunque los rubros no cambien, o agregamos rubros con menos cantidades. Cualquier cosa, ya saben, cualquier duda me la pueden colgar en el chat, estoy para servirles. Que tengan muy buen día.